Hello, how are you? Bueno, estamos aquí para la segunda sesión. Vamos a compartir pantalla de la materia que es desarrollo de habilidades de audición y expresión en inglés, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a terminar todo lo que es el módulo, lo que es el módulo uno y de ahí vamos a retomar para seguir adelante, ¿de acuerdo? Vamos a compartir entonces, terminamos el módulo uno, les dejo actividad. Serían dos actividades a entregar en este parcial. Cada trabajo vale 2.5 para que dé la ponderación de 5 y su examen va a valer 5 puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir pantalla, ¿ok? Ahora estamos compartiendo pantalla. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos la segunda parte que nos está hablando, que dice que es el audiotexto y discurso en inglés. Lo habíamos tratado ya durante la sesión anterior, que es el audio text and speech in English. Tenemos que dice que la lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos o indiscutibles que proporciona la escolarización y se ha considerado como una capacidad imprescindible. Esta es en definición del autor Cassany, en Comprensión Lectora en Enseñar Lenguas, 1994. Ahora, si aquí también nos vamos a el proceso pedagógico en cómo una persona va adquiriendo conocimiento, bueno, podemos basarnos en, vamos a poner aquí un autor, vamos a, aquí a poner otro autor, vamos a poner compartir pantalla, nos vamos a la pizarra, aquí está. Aquí está. Vamos a basarnos en un autor llamado, a ver, que no quiero escribir, a ver, aquí está. A ver, aquí está. Vamos a basarnos en Lev Vygotsky. Lev Vygotsky fue un pedagogo bueno, actualmente es en el país de Bielorrusia, él nació en Bielorrusia, anteriormente la Unión Soviética, y fue de los que se empezó a preocupar cómo un ser humano adquiría lo que era el conocimiento del habla, la expresión. Tiene que ver absolutamente con nuestra materia. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, pues todo el idioma tiene que ver con cómo nos expresamos, cómo adquirimos el habla, para qué nos sirve. El audiotexto es una gran manera de aprender lo que es un idioma, porque, vaya, si tú no estás en el país, si tú no estás en el país nativo, o si tú no puedes tener contacto con alguien que tenga ese idioma o que esté practicando lo mismo que tú, o con un tutor, bueno, los audiotextos son una herramienta perfecta para poder practicar tu idioma y seguir adelante. Y puedes repasar tanto el listening, al estar escuchando, el speaking, al estar, sí, se escucha gracioso, remedando, imitando, aprendiendo. Y bueno, hasta puedes practicar lo que es el writing, si es que quieres tomar dictado, a ver qué también estás, o si tiene una transcripción del texto que tanto coincide tu interpretación, transcripción. No sería una traducción como tal, sería una transcripción porque lo único que estás haciendo es pasar del medio auditivo al medio escrito y también hasta tu reading, si lo que tú estás escribiendo tiene una lógica, ¿de acuerdo? Entonces, vaya, Lev Vygotsky nos habla de la psicología del desarrollo y hablaba de cómo un niño pequeño aprende a través del juego. La mayoría de las personas que nos dedicamos a esto de los idiomas, todos empezamos durante la niñez o algunos un poco más tarde, la adolescencia y otros todavía más tarde, nunca es tarde para aprender un idioma, con la curiosidad y al principio lo toman como juego. Agarran unas palabras, empiezan a jugar con ese tipo de expresiones, empiezan a utilizarlas en un entorno cotidiano y cuando ya las asimilan a través de un juego, es cuando ya lo ven como algo natural y viene exactamente ese gran poder de la mente, de la sugestión y decir, pues no estoy tan mal y si puedo asimilarlo, si me gusta,
si quiero seguir con esto, y pues vamos adelante. Y empiezas a agarrar palabras de aquí, de allá, de otras fuentes, empiezas a moverte por muchos rubros del mismo idioma y empiezas a aplicarlas en distintos entornos. La consecuencia es que obviamente pues, te vas adaptando más a la lengua, te vas adaptando más a su uso, lo ves de una forma natural y es cuando empiezas a adquirir conocimiento y empiezas a investigar en otras fuentes y empiezas a dar contextos, con audiotextos, con lo que es la media. La media, recordemos que son todo el conjunto de multimedia. Pensemos en multimedia y siempre pensamos en computadoras, en gadgets, dispositivos. Bueno, multimedia también comenzó con la televisión. Yo les voy a comentar un caso muy curioso. Para los que les gusta el investigar de idiomas, más idiomas, este, por ejemplo, en Italia, en Italia hay muchos dialectos. En otra materia que ustedes tienen conmigo, vamos a ver cuál es la diferencia entre un dialecto y un idioma. No les quiero hacer un spoiler. Bueno, es más, vamos a ver de una vez para que no surja esa duda, cuál es la diferencia entre un dialecto y un idioma. Y para eso, para no hacerles el spoiler, vamos a ver algo interesante, por si no lo tienen, porque spoiler ya es una palabra que todo mundo ha tomado, lo cual está muy bien. Pero bueno, spoiler viene del verbo to spoil. Vamos a poner aquí el simple past. En inglés británico es con T, en inglés americano es con ed. Ahí está. Ahí está. To spoil, y ya el pasado spoiled, pues ya significa echar a perder, ¿va? No les quiero hacer el spoiler, por así decirlo, echarles a perder, pero bueno, sí existe una diferencia entre un dialecto y un idioma. Cuando la gente habla de dialectos autóctonos de América, pues lo primero que surge en la mente es el complejo de inferioridad, de decir por qué no estamos ¿por qué estos son dialectos y no idiomas como el español, el francés, el inglés? Es que eres un colonialista, es que eres un malinchista. No, vamos a ver más adelante cuál es la diferencia y por qué incluso hasta en Europa siguen existiendo dialectos. Y el caso es lo que vamos a mencionar. Por ejemplo, en Italia, a pesar de que es un país de primer mundo, comillas, que es un país que tiene una alta tasa de alfabetización, de cultura, bueno, no siempre fue así. Italia siempre ha sido un país muy desmembrado regionalmente. Si nos vamos un poco a la Edad Media, bueno, dejando un lado el Imperio Romano, si nos vamos a la Edad Media, este, pues bueno, Italia estaba dividida en dos. Del centro para arriba pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico y del centro para abajo era el reino de Sicilia. Estuvo gobernado por normandos. Los normandos no solamente invadieron y conquistaron Inglaterra y bueno, de ahí pues, todavía hasta desciende, por ahí tienen un poco de la sangre de William the Conqueror, el Guillermo el Conquistador. En este caso, fue el duque Robert de Newbery y bueno, él fundó, primero comenzó el condado de Sicilia, luego se volvió el reino de Sicilia y luego el reino de Nápoles y Sicilia. Y pues bueno, ahí obviamente tenían otras lenguas y no siempre fue el italiano. Tienes, por ejemplo, en el norte tienes dialectos por región, tienes el veneto, que es de Venecia, tienes el milanés, que es de la región de Milán, de Lombardía, todo esto. Tienes en Firenze, tienes el turinés de la ciudad de Turín, y conforme así vas descendiendo, pues los dialectos van perdiendo ininteligibilidad. Es decir, si tú hablas en milanés, no vas a entender a alguien que habla en siciliano. Y Sicilia, a pesar de ser una isla, pues Sicilia, pues vaya, tiene hasta 256 dialectos. O sea, es un mundo. Eh, ¿Por qué estamos tocando este punto? Es muy importante. Estamos hablando de los audiotexts de la media, multimedia. La multimedia ayudó porque todavía hasta en la Segunda Guerra Mundial, la clase alta, los cultos, los que tenían dinero, hablaban italiano. Sí, 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 el italiano que ustedes escuchan en películas, el italiano que te enseñan en la escuela, el de ciao, come stai, tutto bene, grazie, e tu, o sea, hablan eso. Pero la gente que no tenía esos recursos, pues hablaba su dialecto. El dialecto para ellos es una parte de su identidad regional, de su identidad como pueblo, como nación.
Y todavía hay gente que habla esos dialectos. Es más, tú hablas hasta con un pequeño de 15, 16 años, el chico, en efecto, va a hablar lo que es el idioma italiano y va a hablar su dialecto. Algunos se parecen al italiano, otros son un poquito distintos, pero guardan una relación siempre, siempre con el italiano estándar. Bueno, ¿qué hizo Italia para poder alfabetizar y que todos hablaran un italiano estructurado? Aunque no lo crean, en la década de los 80, pues sí, podemos decir que ya son unos 40 añitos, pero tampoco están lejanos, si te lo pones a ver, perdón, este, hicieron campañas de alfabetización y hay una cadena en Italia que se llama, vamos a ponerlo aquí en el pizarrón, vamos a compartir la pizarra. Perdón, todavía sigo un poco ronco, estuve un poquito enfermo, les ofrezco disculpas por ese detalle. Bueno, hay una cadena, si ustedes la googlean, se llama RAI. RAI es como la BBC, es como el equivalente al BBC o al TV Monde de Francia, o como la Deutsche Welle de Alemania. Es, vaya, sirve te da medios, te da programas, te da documentales, pero Italia utilizó esta, esta cadena de multimedia. En aquel tiempo, pues radio, televisión, documentales, no había internet, no estaba tan difundido, obviamente menos había gadgets, computadoras, ¡buf! Pues Dios sí se ayuda, pero no existía la supercarretera de la información, o sea, el internet. Entonces lo que hicieron, ponían ellos programas, así como los que, si alguna de ustedes tiene hermanos mayores, pregúntenle, oigan, así como lo que pasó con lo de la pandemia, que el gobierno quiso utilizar los canales de televisión nacional, como el canal 9, creo que actualmente se llama Galavisión, tiene mucho que no veo Televisa, Azteca, que creo que utilizó Azteca, así que transmitían las clases para que los chicos siguieran aprendiendo. Ah, pues bueno, este, ellos ponían a ciertas horas de todo el día, ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche para los que trabajaban, y ponían clases de italiano estándar y fomentaron mucho la alfabetización. Es más, había hasta casos hasta de personas de más de 80 años que lograron terminar su primaria, su secundaria, su preparatoria. Y obviamente los pequeños, la gente que había nacido bueno, que en los 60, finales de los 60, que ya tenían por ahí unos 12, 13, 15 años, bueno, se les impulsó para hacer un estudio técnico y obviamente se les impulsó para una carrera universitaria y naturalmente pues los que tuvieran la posibilidad, el tiempo, la disposición, bueno, en hacer un posgrado, ¿vale? Entonces, la tasa de alfabetización creció arriba hasta de un 92% y también funcionó para unificar a un país. Cuando tú utilizas un idioma como grado de unidad nacional, puedes hacer esa amalgama hasta sociopolítica culturalmente porque ya todos hablan el mismo idioma y el idioma es el que te ayuda a pensar como cierta población. Por eso te dicen, entre más inglés hables, más vas a llegar a pensar como alguien que es un nativo de ese idioma. No importa el país, no importa pues, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Irlanda del Norte, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Nigeria, o sea, vas a empezar a pensar como ellos. Y es cuando viene la máxima de aprende a pensar en el idioma y cada idioma es ver al mundo con otros ojos distintos. Bueno, ese es un caso que como Italia utilizó la multimedia y de ahí, pues aparte de lograr difundir la comunicación entre todos los habitantes del mismo país, porque era curioso que había habitantes que no se entendían, sí, o sea, a veces hablando el mismo idioma, hay gente que no te entiende, pues ahora imagínate hablando cada quien su dialecto, ¿no? O sea, es un poco complicado, muy difícil. Y bueno, el caso es que se logró unificar. Y RAI todavía hasta la fecha sigue siendo esa cadena que da cultura, reportajes, documentales, propone juegos, da cursos a veces gratis para aprender cierto nivel, aunque sea nivel A1 de italiano. Y bueno, tú puedes seguir adelante. Y actualmente la multimedia ofrece lo que son los audio text. Los audio text son distintos a un podcast. Un podcast normalmente tiene por así decirlo, un guión, ¿vale?
puede haber a veces puede ser una persona, una sola la que ofrece ese servicio de podcast, a veces pueden ser dos o tres, pero hay un cierto orden. La diferencia con el audio text es que el audio text, como normalmente es una sola persona, agarramos un texto y empezamos a leer. Existe mucha, incluso en el idioma nativo que es español, existe mucho esa confusión entre un audio text y un podcast. Podcast, decimos, pues, un podcast de, a lo mejor, de la conquista normanda en Inglaterra, en 1066. Y lo ponemos y dices, está padre este podcast. Bueno, ¿está hablando uno o está hablando dos? Hay un guión, es una mesa de discusión, o te están hablando de la historia. Si te están hablando de la historia, si nada más una persona es un relato, ya está escrito, establecido y tiene, vaya, formato de, por así decirlo, de novela, o todavía hasta sí, una novela, un texto científico, un texto social, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, perfecto, tiene el formato de un audio text. El podcast entra dentro del formato del audio text. La diferencia es que un podcast ofrece más interacción tanto con el mismo público como entre el número de moderadores que existen ahí. Eso es muy, muy importante. Aunque bueno, a veces la gente pues puede seguir cometiendo ese error entre un audio text y un podcast. Un buen ejemplo de audio text, recordarán, si alguna de ustedes, déjenlo, compartimos pantalla nuevamente con la pizarra, si alguna de ustedes tuvo la posibilidad de ver, por ejemplo, los programas de la BBC con el curso Follow Me. Follow Me era básicamente un medio muy fuerte, parte de los 60 se impulsó mucho en los 70, en los 80 era básicamente de ley, prácticamente muchos debíamos tener en casa esto. Eran cursos que tú ibas siguiendo un audio text o eran como, por así decirlo, sí, como los abuelitos de un podcast. Te ponían una historia, un libro, un guión, había dos o tres personas hablando, escuchabas acentos, escuchabas pronunciaciones, seguías la historia y eran historias a nivel de niños. A lo mejor podía ser las aventuras del pingüino Tim y su amiguito el otro pingüinito Tom, o a lo mejor el payaso Coco con esta Florence, la trapecista, y con el dueño del circo que era el señor Barrett, y te ponen historias así que te iba siguiendo y hablaba uno, la pronunciación era lenta, era bien articulada, y te invitaban a que tú pudieras imitar, reproducir esos sonidos y acostumbrarte con eso, ¿va? Entonces, esos son, por así decirlo, antecedentes de los audiotext en la multimedia de aquel entonces. Seguimos adelante, tenemos lo que es el discurso como tal. Si por ahí recuerdan, ya habíamos hablado de lo que era el discurso como tal, el speech. Tenemos que el discurso dice que es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. Hablar de un speech no siempre es sencillo porque hay muchos autores que nos dan su definición de lo que es o puede llegar a ser un speech. Es más, si tú tienes pareja, tienes un esposo, y por ejemplo, a lo mejor tú le estás exponiendo tus puntos, por qué necesitas que él te apoye, a lo mejor con tareas domésticas o un discurso de que a lo mejor en cierto momento pues requieres de su apoyo porque tú estás estudiando. Si tú logras establecer bien tus ideas, tu objetivo, el punto al cual tú quieres llegar a través de ese puente comunicativo que es un speech, créeme que la otra parte lo va a comprender. Muchas veces tenemos esa creencia de que al simplemente dar un discurso, pues ya todos los puntos quedaron bien estructurados en el speech. Tenemos un speech sin errores, un speech without mistakes, y lo damos por sentado que se nos olvida que a veces la gente pues, no nos puede leer la mente. Entonces, siempre, siempre, siempre debes tener cuidado cómo estás estructurando tu speech. Es más, vamos a ponerlo aquí, vamos a compartir pantalla. Vamos a poner aquí la pizarra nuevamente. Vamos a poner aquí la pizarra. Se podría decir que las partes de un speech
bueno, pues presentation. La presentation obviamente va a llevar la date en la parte superior derecha y debe llevar un title, ¿va? El título nos va a decir comúnmente, obviamente, a qué nos vamos a referir. Debe llevar una introduction que debe ser atractiva, debe ser un resumen de todo el cuerpo. También puede, ya cuando ves que lo tengas, va a llevar un body, un cuerpo, este cuerpo debe estar basado en una columna vertebral. La columna vertebral siempre debe tratar los subjects, ¿va? Eso es importante. Puedes a veces tú tomar ciertos puntos, ciertas referencias para hacer todavía hincapié en la fuerza de tu discurso y mostrar que en efecto esos antecedentes, esas armas que estás tomando de otro lado, aunque comillas puedan no parecer que no tienen una relación directa con el speech, pues sí, han demostrado su eficacia, han demostrado que tienen una validez y por eso tú las estás tomando y puedes marcar más fuerza en tu labor al hacer tu speech. Y la otra parte va a tener reforzado el punto del por qué, para qué, con qué fin estamos haciendo este speech. Los subjects también deben tener los objectives y debe tener posibles answers. Las posibles answers son cuando tú ya terminaste de formular el punto, pero a través de este discurso, de este speech, tú ya estás proponiendo una o diversas soluciones. Y bueno, si tu discurso es un estilo autocratic, vamos a ponerlo aquí en un poquito aparte, autocratic, vamos a ponerlo aquí, autocratic. Una persona autocrática o un liderazgo autocrático no ofrece la posibilidad de crítica, no da la posibilidad de una contestación. Tiene una ventaja porque lo que es eh, las soluciones, las decisiones, como se toman por una sola persona, son rápidas, directas y no se pierde el tiempo. Y tampoco, comillas, debe haber margen de error. Pero también, por un lado, puede ser un poco cerrado porque la otra parte no le da una libertad para actuar. Pero vaya, el punto es que tampoco es erróneo porque si estás con personas en formación, a lo mejor con personas de nivel medio básico, o sea, secundaria, o nivel básico, primaria. Es más, les voy a dar esos niveles aquí en la pantalla. Vamos a poner, a ver, nada más que me permita la pizarra, ¿verdad? Vamos a poner, bueno, en Inglaterra la educación básica se le dice primary school, ¿va? Primary school. Que eso es lo que ustedes ven el equivalente en películas en inglés americano a elementary school, o hay nativos que dicen elementary school. Entonces tenemos dos, primary school o elementary school o elementary school, ¿va? Como tú lo quieres pronunciar es correcto, dependiendo de la región. Yo lo personal siempre he pronunciado primary school o elementary school, ¿va? Y luego, para lo que sería el equivalente a nivel medio básico, que sería secundaria, y al medio superior, que sería la preparatoria. Bueno, para ellos en Inglaterra es el Grammar School, y en Estados Unidos ya es el famosísimo, gracias a tanta invasión del soft power que nos hacen con plataforma los Yankees, pues bueno, el famoso high school. Estos son los medios que, bueno, cómo se divide antes. Y sí, puedes tener un estilo autocrático de dirección para alguien que a lo mejor está en primary school, elementary school, pero a lo mejor a la mitad de su grammar school o de su high school, bueno, puedes empezar a delegar, ¿va? Puede ser un estilo, vamos a ponerlo aquí ya más, vamos a ponerlo aquí, más participativo en el speech, ¿vale? Y esto obviamente pues ayuda bastante. Y al final podemos marcar un breve summary, que es un resumen de qué queremos aportar y al final conclusions.
Las conclusions nos van a ayudar siempre para ya llegar a lo establecido, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esas serían las partes como podríamos establecer un speech, tratando de llegar a las audiencias y siempre tratando de tocar temas que sean de interés, que traten de fomentar la participación y volver a lo mejor lo que es la necesidad de un círculo, tratar de decir, volver que sea una necesidad ya comunal, una necesidad de la sociedad. Los que estamos aquí, bueno, es porque nos encantan los idiomas, nos gusta aprender de los idiomas. Puede que hayamos crecido alrededor de los idiomas, puede que no haya personas que no hayan tenido esa posibilidad, pero nos gusta y deseamos fomentarlo y deseamos hacer sentir para la sociedad, para la población, que el aprender idiomas ya no es como se decía en antaño. En antaño, pues nuestros abuelos decían, ¿quieres saber quién realmente pertenece a una familia de abolengo? No es el dinero. ¿Quieres saber realmente cuál es una familia de abolengo? Una familia con estatus de cultura. Son dos cosas las que te van a ayudar a reconocer una familia de abolengo. Que los integrantes dominen un idioma extranjero o que sepan cualquier integrante tocar un instrumento musical. Eso en antaño eran, y sigue siendo todavía, una de las muestras de abolengo, que domines un idioma extranjero, no importa cuál sea, inglés, francés, alemán, italiano, lo que tú quieras, pero que lo domines, o que sepas tocar un instrumento musical, porque la disciplina musical pues es algo muy elevado y junto con los idiomas son las cosas que te ayudan a conectar ambos hemisferios en tu pensamiento, ¿vale? Lo que agiliza tu cerebro. Entonces, podríamos decir que en un speech para mostrar por qué los idiomas, por qué lo que estamos haciendo es relevante, importante y no nada más es para perder el tiempo, pues bueno, podemos mostrar, hacer un speech por qué los idiomas son relevantes en estos tiempos. ¿Por qué los idiomas ya no son un lujo? ¿Por qué ya no es nada más, a lo mejor te escuchas música y con eso te quedas? No, no sería una buena razón. La razón sería ¿por qué los idiomas son relevantes en la formación psicointelectual social de un ser humano? Incluso puede ser un buen tema y yo creo que ese va a ser posiblemente hasta tema de examen. Sería muy interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las partes de un speech, ¿va? Vayan haciendo sus notas, les doy unos minutitos para que vayan tomando, haciendo sus propias notas y sacando conclusiones de los dos puntos que hemos visto. Muy bien, ¿estamos listos? Ok, vamos a continuar. Repito, hoy nada más vamos a ver el módulo uno para poder concretar puntos que hayan quedado, puntitos que no hayan quedado muy claros de sesiones anteriores. Vamos a hacer la materia dinámica, les vamos a dejar actividades interesantes, prácticas. Y bueno, ese examen ya está pensado y yo sé que espero buenas calificaciones, ¿va? Vamos con el concepto 1.2, concepto de tópico. What is a topic? En la lengua general, tópico significa lugar común, idea o expresión muy repetida.
por lo que no es apropiado emplear ese término como sinónimo de tema, asunto o materia. Muchas veces en el idioma inglés se llega a confundir lo que es un subject, theme y topic, ¿va? Vamos a ponerlo aquí, vamos a compartir pantalla, vamos a abrir la pizarra y vamos a poner acá, a ver que esté compartiendo correctamente la pantalla. Aquí está, sí está, ok, perfecto. Vamos a poner subject, topic, es más, vamos a poner en medio en orden alfabético, theme. Muy bien, ¿cuáles son las diferencias? Subject, en efecto, es un tema, puede ser un tema en general, ¿de acuerdo? Un subject también puede, si estás hablando en cuestión escolar, puede ser una materia, una asignatura, ¿de acuerdo? Physics, chemistry, maths o mathematics en inglés británico, eh, English language, porque ellos también llevan gramática inglesa. A lo mejor tu clase de idioma extranjero, ¿no? French classes, Spanish classes, lo que se te venga a la mente, ¿no? Puede ser eso, ¿de acuerdo? Eso es un subject. Topic. Dice que no debe ser confundido. Ahora vamos a ver, vamos a entrar a ese punto que es un topic. Por su parte, la palabra inglesa topic sí encierra en el significado de tema, ¿va? Aunque por su parte el sustantivo tópico equivale en español a expresión tribal o muy empleada. Muy bien. Un topic sí puede llegar a ser, comillas, un tema, pero es muy corto, por así decirlo. No te da una información de manera tan general y siempre tiene relación con algo que ya se expresó. En un momento vamos a ver la diferencia entre subject y topic para quitar esa confusión. Y un theme, como tal, bueno, siempre como lo más usual es theme, pero usado de manera auditiva. Nuevamente nos regresamos al audio text y podemos poner, por ejemplo, The Top Gun Theme. Vamos a compartir, vamos a poner unos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos con la pizarra. Vamos a escribir. Theme comúnmente se refiere a music o soundtrack. Un ejemplo, Top Gun Theme. Para los que llegaron a ver la primera película de Top Gun, con el personaje Pete Mitchell, que es Maverick, interpretado por Tom Cruise, o la segunda que salió, Top Gun Maverick, hay un Top Gun Theme. Top Gun Theme es como un himno, por así decirlo, que engloba todo el concepto. Otro también muy conocido, muy extendido, Star Wars Theme. El Star Wars Themes es cuando empezaban las películas de Star Wars y se veía en la pantalla las letras grandes en amarillo que decía Star Wars y venía la letrita subiendo la pantalla. A lo mejor ustedes ya lo están visualizando. Ahora que pasaron las fechas, bueno, también tenemos el Halloween Theme, la saga con este personaje llamado Michael Myers. Michael Myers, que era el psicópata que supuestamente había escapado de un lugar y que se dedicaba ahí a hacer tropelías de manera social. Bueno, Halloween Theme, el soundtrack o digamos el tema que engloba todo el concepto de la franquicia. ¿Va? A lo mejor para ti el idioma inglés tiene un English theme. Para ti, ¿qué canción, qué tema, qué a lo mejor artista, que para ti lo que engloba él describe todo el idioma inglés? Para algunos, por ejemplo, es alguna canción de Adele, para otros a lo mejor es una canción de The Doors, para otros a lo mejor es una canción de Iron Maiden, para otros a lo mejor es una canción de The Police, para otros sería a lo mejor un tema de Guns N' Roses. Ya depende para ti, tu mente, si no es algo establecido, que es un theme. ¿De acuerdo? Regresamos a compartir pantalla. Dice
la siguiente parte. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de un topic. Dice, topic sentence. Dice, cats are very good pets for several reasons. They are naturally good caregivers because they take care of the kittens. So they want to take care of the owners as well. Cats are quite clean, and if you train them to use a litter box, they require almost no cleanup in their areas. Muy bien. Voy a dar unos cuantos segundos. Háganlo, lean esto en voz alta. Leanlo, por favor, una o dos veces. ¿Va? Voy a dar tiempo. Muy bien, ya tenemos el texto, ya lo leyeron en voz alta. Por ahí palabritas que no vayan entendiendo, obviamente me las pueden mandar por WhatsApp. Si ustedes tienen un diccionario, encuentran significado, bueno, también pueden compartirlo y yo les puedo aportar otras variantes, ¿de acuerdo? Tenemos, dice, únicamente en lingüística puede tópico equivaler a tema. Ya que estamos haciendo aquí una delimitación, un topic puede solamente en cuestión lingüística equivaler a un tema, porque no olvidemos, y eso lo vamos a ver en lexicología del inglés, que existen sinónimos y tópico, recuerden también que es una aplicación tópica, una crema, te la aplica sobre la piel, aplicación tópica. Únicamente en lingüística existe la posibilidad de que pueda equivaler a un tema. Recuerden que equivalente no es lo mismo que igual, ¿de acuerdo? A lo mejor las devuelvo un poquito a sus clases de preprimaria, pero recuerden que equivalente es como si te piden tres frutas y a lo mejor tu compañero lleva tres manzanas y tú llevas tres naranjas. Si fueran iguales, bueno, uno llevaría tres manzanas y el otro tres manzanas, o tres naranjas y tres naranjas. Pero equivalente es algo que pertenece a un grupo, pero sin ser igual, ¿va? Ahora regresamos nuevamente al tema, dice. Pero entonces este sustantivo se interpreta como parte de un enunciado que presenta cierta información como conocida, ¿vale? Aquí estamos hablando ya que es nada más una delimitación de todavía algo que se puede extender más, un subject, ¿vale? Es como tomar la espalda baja y la espalda alta, pero en general es la espalda, the back, ¿va? The upper back, espalda alta, y the lower back, la espalda baja, ¿va? Y tenemos, por ejemplo, dice, en mi hermano llegó a casa anoche a las 11:30. Ok, se da por sabido que quien habla tiene un hermano, un individuo que es su hermano, va, comparte cierto código genético con él, es su hermano, o puede ser a lo mejor un hermano de amigo, muy querido, y que convive con él información temática. Al saber que llegó, sabemos que convive con él, pues porque se lo topa todos los días, mientras que se ofrece como dato novedoso la hora de llegada, la información remática, ¿va? Tenemos la información temática que el hermano llega a un lugar, obviamente hay una convivencia, ¿vale? Sabemos que hay una relación, pero hay un dato novedoso, ¿vale? La información remática. Entonces vamos a poner aquí, vamos a compartir, esto es relevante para ustedes, licenciadas en formación, una información temática es, ofrece, ofrece
contenido sobre un tema. Información remática ofrece contenido de soporte. La información temática es el cuadro general, es el content, ¿va? Por así decirlo, es ¿de qué trata este texto? Es de vacunas. Ah, todo el content es vacuna, pero la información remática es cuándo la fabricaron, ¿va? ¿Cuándo fue fabricada? Vamos a ponerlo aquí. Bueno. When did they produce it? ¿Cuándo la produjeron? ¿Va? ¿Para qué? ¿Por qué? Responde ese tipo de preguntas. Esa es la información remática. Temático, el tema, el cuadro general. ¿Va? Lo remático es todo lo que pueda hacer, se puede decir lo que se podría decir como un spin-off, todo lo que es relativo a eso, ¿va? Luego tenemos la parte 3, tipos de audiotextos. Todos los formatos de audio que existen poseen cualidades así como características distintas. Algunos son usados por la calidad que poseen para almacenar una gran cantidad de datos, mientras que otros son utilizados para resaltar la calidad de dichos datos. ¿Ok? Hay que hacer una diferencia entre sonido y audio. Un sonido puede ser un ruido, ¿va? Puede ser a lo mejor alguien que dio un balazo a lo lejos, o puede ser un perrito ladrando, un gato maullando, o puedes escuchar a una persona que está hablando, que está rezando, ¿vale? Pero el audio ya es algo que tiene una lógica, ¿va? Ya hay un puente de comunicación. Un balazo, pues no te dice nada. Lo primero que salta a tu mente a lo mejor es que hay peligro. Pero ¿qué tal si también es porque estás en un campo de tiro a lo lejos? Ok, te está ofreciendo una información, pero tú ya la puedes interpretar de acuerdo a tu significado y significante de lo que tú tienes en tu mente, tu crianza. Sin embargo, el audio ya va a ofrecer una información. Puede ser música estructurada, que no tenga nada de letra, o puede ser una canción, ¿de acuerdo? Ahora tenemos los códecs de audio son programas que comprimen los datos para transmitirlos y descomprimirlos en el terminal receptor. Su velocidad se mide en miles de bits. Eso es lo que ustedes cuando ven que dice una canción formato KBPS, ahí viene, procesados por segundo. Son los kilobytes que se procesan por segundo, lo que se conoce como velocidad de bits o en inglés bits speed, ¿va? Sería el número que varía incluso en un mismo formato. Por lo general, con una velocidad de bits más baja, se obtiene un archivo más pequeño, aunque también una mayor pérdida de datos sonido en la comprensión. Si ustedes se meten y, por ejemplo, para las que tienen hermanos mayores, o si ustedes llegaron a jugar los juegos de Super Mario Bros., busquen el Super Mario Theme. Super Mario Theme, vamos a compartirlo aquí. Vámonos nuevamente a la pizarra. Vamos a borrar ya todo. Vamos a dejar ya todo. Ahí está. Si ustedes buscan el Super Mario Theme, ahí está, lo pueden buscar así. Me gustaría que lo buscaran, sería algo muy, muy bueno. Y no para que te meta el gusto por los videojuegos, no, no, no. Tampoco quiero volver allá en una gamer, no, no quiero hacer nada de eso. Sino el punto es, busca el Super Mario Theme, ese temita con el que abría Mario. O sea, tú ponías el cartucho y se escuchaba, digo, disculpen, digo, lo más similar que puede ser la canción, ¿no? Tara, ta, tara, ta, 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 ta. Bueno, búscalo en 16 kbps, o sea, kilobytes per seconds. Búscalo así y lo vas a escuchar muy, ¿cómo decirlo? Muy básico, como primitivo, como la pista. Después ponlo en 32, búscalo en YouTube y vas a ver cómo la calidad aumenta. Y cuando llegas a 64, más o menos, la calidad estándar es 128, 128, ¿va? 128 es la calidad estándar del kilobytes per second.
¿va? Ya de ahí, lo que siga para arriba es una súper calidad. Y obviamente, entre más kilobytes per second tenga, pues obviamente va a ser más, va a tener más calidad, ¿de acuerdo? Dice, por lo general, con una velocidad de bits más baja se obtiene un archivo más pequeño, aunque también una mayor pérdida de datos sonidos en la compresión, ¿de acuerdo? Me gustaría que investigaran eso y después me lo compartieran, ¿de acuerdo? Luego tenemos, dice, otros factores importantes son la velocidad de muestreo y la profundidad de bits. La velocidad de muestreo es el número de muestras, vaya, sin sonar eh, muy probablemente lo vieron en estadística, lo que es una muestra y un muestreo son cosas distintas. Muestreo es una parte de tu universo, de tu población, de donde estás tomando las muestras, ¿de acuerdo? Es como decir, vamos a hacer un estudio de hepatitis, vamos a tomar la población, tantos miles de habitantes y de estos, ¿cuáles son los que tienen hepatitis? Ah, bueno, esos son los que tienen tu muestreo. Y esos son los que te van a arrojar las muestras, ¿va? Ok, ya que nos metimos un poquito en estadística, podemos continuar. De la amplitud de la señal o el sonido por segundo y la profundidad de bits hace referencia al número de bits por muestra. Repetimos, cuanto más alto sea este número, que la base, la estándar de calidad es 128 kilobytes per second, si nos vamos a 256 per seconds, kilobytes per second, la calidad todavía es mayor, pero el archivo va a ser más pesado. ¿De acuerdo? Dice, cuanto más alto sea este número, más amplio y posiblemente intenso será el sonido. Es decir, es cuando ya podemos todavía identificar mejor los riffs de guitarra, el sonido del bajo, la aportación de la batería, bueno, hasta la respiración de un cantante, ¿de acuerdo? Y ya para cerrar, antes de su examen, ya para cerrar, dice, número 2, dice, bueno, perdón, la número 1.4 dice audición de textos en inglés de diversos tipos. El audiotexto es una de las mejores herramientas para todo aprendiz de idiomas, puesto que aparte de ejercitar el listening, lo que ya habíamos comentado, fomenta la adquisición de nuevo vocabulario y expresiones, además de promover el espíritu de poder reproducir también fonéticamente lo que la mente capta, es decir, se motiva a realizar speaking. No debemos olvidar, para las que ya tengan la oportunidad de ser madres o que tengan sobrinos pequeños o hayan tenido hermanos pequeños, ustedes recordarán que, bueno, los pequeños tardan alrededor de hasta 5 años aprender un idioma al estar expuesto las 24 horas del día y entre más expuesto esté, pues bueno, el chico va a tener la facultad de aprenderlo sin necesidad de verlo escrito o de escribirlo, ¿va? Se podría decir que es muy fácil, pero no, realmente el aprender un idioma nativo es hasta a veces más complicadito que tu segundo idioma, porque el segundo idioma pues ya te puedes ayudar tú de textos, de reglas, de gramática, toda la complicación de un segundo idioma o aprender otro idioma es luego la falta de práctica, ¿va? Porque a veces no tienes el tiempo o porque a veces se te hace muy complicado o no tienes también la motivación, ¿va? Para poder hacerlo. Pero entre tú más lo practiques, entre más te equivoques, bueno, recuerda que los errores son amigos que te dicen dónde mejorar. Entre más lo sigas practicando, va a llegar un momento en que lo vas a poder reproducir. Y vaya, yo recomiendo que busquen, hay páginas en internet que tú ponle, por ejemplo, English Audio Course y te va a lanzar páginas que a veces están hechas por nativos o por personas que tienen muy buen nivel de inglés y tú puedes ponerte tus audífonos para que el sonido entre directamente a tu subconsciente, escucharlo, te van a poner ahí el texto, velo siguiendo, no te tienes que aprender todas las palabras como perico, no tienes por qué frustrarte si no te sale la primera, y entre más lo escuches con audífonos, repito, pues va a ser más sencillo para ti, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería todo perdón, todo el contenido del primer parcial que vamos a tener el gusto de compartir entre nosotros. No olviden entregar su primera tarea. Tienen hasta el sábado. Si pasa del día sábado,
ya lo aceptaría con base 8, ¿de acuerdo? Y la actividad de este segundo parcial, quiero que hagan, quiero que tomen un texto. Si tienen libros de inglés, no quiero que gasten. Ustedes tienen luego muchos libros, tienen muchos material que no utilizan, que no terminan de utilizar. Bueno, ¿qué van a hacer? Quiero que agarren un texto, no, a lo mejor agarras el libro de inglés de tu hijo o un libro de tu hermano o lo que tú tengas. Quiero que le tomes una captura a la lectura que tú escogiste. Debe ser mínimo la extensión media página, ¿va? Quiero que le tomes captura y quiero que me mandes, por favor, un audio para escuchar tu voz, tu dicción, tu pronunciación, tus habilidades en speaking, y yo te voy a escuchar, ¿va? De ahí te voy a dar tu segunda calificación de tarea. Recuerda que la máxima calificación es 2.5. Lo mínimo, pues ya, bueno, podría ser un cero. Yo creo que nadie va a sacar un cero y se los calificaría para que de ahí saquen su 50%, su primera tarea más la segunda tarea sumada, que les va a dar 50 de ponderación. Y la semana que viene, nada más les voy a mandar un video como este que estamos haciendo, pero les voy a poner las instrucciones en pizarra de su examen para que ese mismo día o durante la semana ustedes me envíen ese examen, yo se los puedo calificar e inmediatamente ya les tengo sumada la calificación de su examen junto con su ponderación de 50. Entonces, no olviden entregar, repito, su primera tarea, ¿vale? Y del segundo, repito, vas a escoger un texto mínimo de amplitud de media página, bueno, media cuartilla, y lo vas a leer en voz alta y me lo vas a enviar por WhatsApp. Me vas a enviar la captura de la lectura, ujú, y obviamente tu voz grabada, ¿vale? No se preocupen si hay equivocaciones, los errores se quedan aquí, lo importante es que los errores se queden aquí para que no los hagas más adelante. La semana que viene les hago un video con las instrucciones de su examen y seguimos trabajando. Tengan excelente día y estamos en contacto. Un gusto.